¿Qué pasa, Rubén? Intentamos todos los días. Bueno, por eso y por un montón de otras cosas más. ¿Qué, Rubén? Cada día se duerme peor. ¿Por qué no se lleva a todos estos tipos horribles? Ni uno, Rubén, no vamos a probar. Muy buenos días a todos. 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana y aquí estamos para acompañarlos hasta las 10. Estoy un poco abrigado para el lugar porque ni siquiera hace tanto frío afuera, che. 8 grados 6 décimas, perdón, a las 8 y 6, 9 grados, esto. 9 grados centígrados, no es tan frío, ¿no? Me parece a mí. Por ahí alguno me dice, pues estás loco, es un frío bárbaro. Depende de la perspectiva, ¿no? Pero en el AMBA, 9 grados, en invierno no me parece tanto, está encapotado, está feo, pero no está tremendamente frío el día. Bueno, cuéntenme ustedes cómo lo están viviendo. Y por supuesto, también con una cantidad de cosas por vivir por delante, ¿no? Vamos a estar haciendo los sorteos de siempre. ¿Por qué? Porque están participando ustedes del sorteo. En un rato llega Florcita, pero lo voy anticipando esto. El sorteo de Nutrión Vita. Pueden participar al 11 31 10 30 33, 11 31 10 30 33. El viernes hacemos el sorteo como habitualmente sucede. Por si ayer no estaban escuchando, Roberto está de vacaciones. Se toma una semanita. El lunes que viene está de vuelta con nosotros. Pero además estamos sorteando el libro de la LEF, ¿sí? Que va a ser enviado, como también saben, a su domicilio. Si lo ganan, obviamente. Hoy toca Reforma Universitaria y Revolución. Lecturas para la reflexión. Pero además tenemos otro sorteo. Que son 2 pares de tickets, o sea, son 2 sorteos, en realidad 2 pares de tickets para ver Desenchufados en Banda. Esto es mañana, miércoles 30, a las 5 de la tarde, en el ND Ateneo, en Paraguay 918. En un ratito vamos a estar charlando, o va a estar charlando Flor con su directora, así que se van a enterar un poco más de qué se trata. Pero si quieren ir participando mañana, 5 de la tarde, lindo horario para llevar a los pibes y todo eso, sorteamos 2 para entrada. Capaz que podemos sortearlo juntos, ¿no? Porque por ahí 4 personas está bien para llevar chicos y todo. Bueno, nos tienen que dejar en el WhatsApp lo de siempre, nombre más los últimos 3 números del DNI más el celular, el número de celular. Igual si se comunican de ese celular ya sabemos que es ese. Pero bueno, pásennos esto y así están participando tanto por el sorteo de Desenchufados en Banda, que en un rato se enteran bien de qué se trata, y también de Reforma Universitaria y Revolución, el libro de la LEF que les va a llegar a su casa. Todo esto, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, obviamente en el 11 3200 0530. 11 3200 0530. Ya empiezan a participar por el sorteo. 8 y 9 de la mañana. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Muy bien, ayer conversábamos acerca de qué pasará con las elecciones, qué sucederá en la primera, qué sucederá en la tercera. Estamos hablando de las elecciones del 7 de septiembre, pero también obviamente las de medio término en todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires para diputados nacionales. En el caso de la ciudad se votan además senadores, lo mismo que en otras provincias. Bueno, hay ahí algo interesante para pensar, y también se conoció en los últimos días un estudio de Subán Córdoba, que tiene un nombre sugerente para que empecemos a pensar de qué se trata la cosa, y ¿es la economía estúpido? Aquella famosa frase de la discusión de la política norteamericana de los 90, parece definir un poco al menos qué es lo que se saca como conclusión en este estudio, con datos como que el 65%
65,1% de los encuestados dice que su situación económica personal empeoró en los últimos 6 meses, que el 54,2% afirma que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y más del 50% siente miedo de perder su trabajo o sus ingresos por las políticas del gobierno de Javier Milei. Estos datos, estos 3 datos que acabamos de brindar, son importantes, porque no te estoy preguntando a quién vas a ir a votar, no te están preguntando los trabajadores de Subancórdoba a quién vas a votar o cuál es la imagen del presidente, te están preguntando directamente por tu situación personal. Entonces se vuelve mucho más concreto, si se quiere, la encuesta. Esto es un dato que ya es dramático, ¿no? Más allá de después eso cómo se vuelque en términos electorales, que puede tener diversos caminos. Puede ser votar al gobierno, votar en contra del gobierno, abstenerse, algo que hemos visto que en el último tiempo también está cundiendo, pero el dato de que el 65,1% de las personas entrevistadas sienten que empeoró su situación en los últimos 6 meses es un dato fuerte. Estamos en línea con Gustavo Córdoba, justamente uno de los dueños de la consultora. Gustavo, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda aquí en la 530. ¿Cómo estás? Marco, un placer. ¿Cómo estás? Lo mismo para mí. Gracias por atendernos. Bueno, entraba por acá porque por el mismo título de la encuesta. Es por ahí, ¿no? Digo, es el modo de entrarle al análisis. La economía no es un tema más, decimos nosotros, es el tema, con mayúsculas, ¿no? Porque la verdad es que cuando hay un cambio de humor económico en los argentinos, el impacto deja de ser económico y pasa a ser político, ¿no? Hay una idea de que cuando el humor social cambia debido a que la plata no te alcanza para llegar a fin de mes, o cuando la mitad tiene miedo de perder el laburo, o cuando el 65% te dice que la situación económica personal es oro, esto no te el dato en el Excel, ¿no? Che, mira, hagamos check y vamos a ver cómo está la sociedad argentina, ¿no? Sino que esto tiene impacto en el contexto y en las condiciones de la gobernabilidad en el país. Entonces ya no es la pregunta de cuánto influye la economía en la política, sino cuán rápido deteriora la economía a la política. Y en ese sentido es lo que estamos viendo, digo, con niveles tan dramáticos de personas en la sociedad argentina que la están pasando realmente mal. Bueno, el daño que se está haciendo en términos autodaño el gobierno es importante. Nosotros registramos, Marcos, por primera vez, forma parte del mismo estudio, pero lo que pasa lo presentamos la semana anterior. Hay un dato que es el que a mí me genera mayor relevancia para seguir analizándolo. En términos concretos, el antikirchnerismo en la Argentina es visualizado hasta acá como el villano del país, claro, ¿no? Es el cuco que te ponen cuando no querés tomar la sopa. Cuando quieres ganar una elección te dicen, estos son kirchneristas. Entonces el antikirchnerismo es muy potente porque, fíjate, metió 2 presidenciales, ¿no? Mauricio, no se puede entender la victoria de Macri o la victoria de Milei sin este antikirchnerismo. Bueno, claro. En la encuesta última que hicimos, por primera vez, nosotros venimos midiendo de manera sistemática este dato y muchas veces no lo publicamos porque no da el contexto, pero preguntamos, ¿usted cómo se siente hoy? ¿Peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista, mileísta, antimileísta? Bueno, es la primera vez, Marcos, que el antimileísmo superó en porcentaje al antikirchnerismo. Mira. Es un dato provisional, relativo, es el primero. El clivaje que nosotros los politólogos usamos para identificar la fractura expuesta que tiene una sociedad en un momento determinado no se construye de la noche a la mañana, es un proceso largo, por lo tanto hay que tenerle prudencia y respeto a este término y a este cambio en la percepción de los argentinos, pero evidentemente algo está pasando porque una mayoría de personas se está parando en la vereda de enfrente de Javier Milei y lo está visualizando ya como el nuevo malvado de la película. Vos decís algo que es interesante, decías recién algo, ¿no? En ese sentido, digo, después los caminos o el modo en el que se expresa este sentimiento, bueno, tienen que ver obviamente incluso con la dinámica de articulación política de los espacios de la oposición. Yo me acuerdo bien, y te pregunto si está relacionado con esto. En el año 95, Carlos Menem gana las elecciones por amplio margen, se hablaba en ese momento del voto licuador, aquello del voto cuota, ya había un 18% de desocupación en el país.
En 1997 pierde las elecciones de medio término y por supuesto el oficialismo pierde las elecciones del 99. ¿Qué pasa entre un momento, entre un proceso y el otro? Entre un proceso de que una parte de la sociedad empieza a ver que las cosas no funcionan bien, pero todavía acompaña, porque bajó la inflación, porque hay, en ese momento obviamente había una capacidad de créditos inmobiliarios, incluso importantes, hipotecarios importantes, y 2 años después que se empieza a perder ese apoyo popular. Yo primero te diría, hay una total desconexión entre la elección legislativa y las presidenciales posteriores. Bien. Salvo la última que tuvimos, que en el 21, cuando perdió Alberto Fernández, es como que quedó concluida allí mismo su presidencia. Uh-huh. Yo te diría que las últimas 5 no tuvieron impacto en una victoria presidencial. Uh-huh. Es decir, quien ganó la intermedia no logró después coronar la presidencia. Claro. Lo que sí está claro que esta elección, con su rareza, porque no todos los países del mundo la tienen, Estados Unidos la tiene, nosotros sí también, somos de los pocos países que tenemos este tipo de elección, votamos básicamente para premiar o castigar el modelo económico del gobierno de turno, uh-huh, para reordenar un poco los liderazgos internos de todas las fuerzas políticas que participan. Y no más que eso, Entonces, lo que pasa es que nosotros vamos a una elección y creemos que es una elección definitiva. ¿Vos te acordás cuando perdió el kirchnerismo con de Narváez? Sí. Hubo una sensación de vértigo institucional en el país. Total. ¿No? Que si nos vamos, que si nos quedamos. Y la verdad es que los tiempos legislativos, Marcos, no son equivalentes a los tiempos de un ejecutivo. Entonces, esos cambios que vienen después de una victoria opositora en un marco legislativo, y demora hasta el año siguiente que se conforman las cámaras, que empiezan a funcionar, ¿viste? Se van diluyendo en el tiempo los efectos políticos de esa victoria. Entonces, lo que hay que tener en claro es que esta es una elección en la cual, primero, hay que entender que la ciudadanía tiene muy poquitos incentivos para movilizarse. Uh-huh. La economía es el principal factor. Menem fue reelecto porque había mejorado en términos relativos el ingreso de la gente. Sí, claro. Cristina fue reelecta porque de alguna manera había mejorado los ingresos de la gente. El resto de los presidentes han sido de un solo mandato porque han licuado el poder adquisitivo en general, ¿no? Ese es como el vector básico, ¿no? Digo, como la economía es el primer elemento que yo te voy a citar para esto que te voy a decir. El segundo tiene que ver con el clima de violencia política inusitada que hoy tiene la Argentina, derivado de un gobierno que cree en esa metodología de agredir, de no estar, de humillar, ¿no es cierto? En tercero, te diría, una elección legislativa que no le cambia la vida a nadie, uh-huh, salvo a quienes son electos. Entonces vamos sumando la economía, el clima de violencia política, una elección fría que no moviliza. Y bueno, no es de extrañar que hasta acá en las 9 experiencias que hemos tenido, hayamos tenido una movilización electoral más bien discreta y pequeña, ¿no? Claro. Salvo Formosa, que fue, digamos, ahí el diferencial, que sacó 70 puntos. Ahora, vamos a ver lo que va a pasar en Corrientes, que es una elección ejecutiva, posiblemente mejore un poco la participación electoral, y veremos provincia de Buenos Aires. Sí. Yo te digo, Marcos, honestamente, con este marco, con este contexto, si votás el 55% de la gente, yo te firmo ya, ¿no? Claro. Sería una muy buena elección. Eso es me corro un segundo de la encuesta y de lo electoral puramente. Es una muy mala noticia, ¿no? Digo, en términos sociales, porque quiere decir que empezás a generar como una especie, no exactamente una sensación de anomia, pero en todo caso de falta de representación, que vuelve complicadas las cosas, ¿no? Se pierde legitimidad, pero esto es un mensaje, a ver, no es para los comunicadores, no es para los analistas, es para el sistema político, ¿no? Los que se tienen que poner las pilas, Marcos, son los dirigentes, claro, que no representan lo que tienen que representar, que no están cuando tienen que estar. Uh-huh. Yo te diría hoy, es como que si la política le estuviera diciendo a la gente, mirá, esperanos que estamos resolviendo nuestros problemas internos, dejá que nos peleemos a fondo, y cuando terminemos esto nos vamos a dedicar a resolverle los problemas a ustedes. Claro. Una cosa de locos, ¿no? Claro. Entonces, es entendible por allí la postura de la falta de movilización, porque bueno, la política tampoco ha hecho tanto mérito para recuperarse, y encima tenés un gobierno antipolítica que te genera, digamos, una sensación de vértigo aún mayor, y bueno, los problemas son bastante gigantes desde el punto de vista de la legitimidad, ¿no? Claro. Porque los peligros, ¿sabes cuáles son? Ir a un régimen al estilo de Bukele. Claro.
Bukele fue reelecto, Marcos, con el 85% de los votos hace poco. Sí. Pero votó el 44% de la población. Claro. Con el nivel de representatividad. Cuando te dicen ese 80 y pico por ciento, decís, mirá vos, qué apoyo que tiene. Claro, pero es menos de la mitad de la gente la que fue a votar, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva la democracia de Bukele es la democracia de los adeptos a Bukele. Y fíjate que este gobierno en Argentina le habla solamente a los suyos. Claro. Milei no está preocupado por generar una mayoría que le dé gobernabilidad. Milei está preocupado por generar una minoría intensa que le permita en este régimen que tenemos electoral sacar mínimo 35 o 40 puntos. Claro. Y ahí La elección de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, y habrá que ver, yo te diría, depende de la economía, lo que nosotros vemos es que si el gobierno Milei logra de algún modo estabilizar la economía y hacer que de aquí a octubre mejore en términos relativos el ingreso de la gente, puede aspirar a tener entre 40 y 45 puntos. Claro. Ahora, si el gobierno, por el contrario, no logra domar al dólar y no logra evitar que los movimientos del dólar pasen a precios, además de la inflación que tenemos, el horizonte electoral puede achicarse, puede estar entre 35 y 40, y allí se da una circunstancia muy interesante que es esta. El peronismo, con todos sus dilemas, con todos sus problemas, con su líder presa, etcétera, con todas las tribus desunidas, etcétera, puede sacar lo que sacó Massa allá en la primera vuelta de las presidenciales del 2023. Esto es un 35%. Claro. Es decir, que se torna de pronto una elección un tanto más pareja, si las condiciones económicas no le favorecen al gobierno y a la sociedad argentina. Hay un oyente que nos pregunta algo que me resulta interesante por cosas que leía de la encuesta, y es si te podemos preguntar a quién votan según el rango etario. Yo no sé si eso ustedes exactamente lo midieron, pero en todo caso en la encuesta, por lo menos que acabo de leer, ustedes tienen algunas consideraciones, no exactamente de a quién votan, pero sí de opiniones según el rango etario, ¿no? Nosotros vemos que los jóvenes tienen un comportamiento atípico respecto del resto de las edades. Es decir, si uno compara la media de la aprobación del gobierno, los jóvenes están muy por encima de la media en la aprobación. Cuando uno evalúa, por ejemplo, la frase Milei está generando mayor desigualdad en la Argentina, que tiene un 60% de acuerdo, para los jóvenes, la mayoría, el 50%, dice que no, que está en desacuerdo. Es decir, que tienen una posición que contrasta con la del resto de las edades, mayores de 30 en general, y allí puede haber un doble fenómeno. El primero tiene que ver con que los jóvenes son un segmento cada vez mayoritario, cada vez más definitorio, porque son los que más van a votar en este contexto de desmovilización, por lo tanto hay que seguir con mucha atención a este votante. Tiene otra característica, hay una correlación entre el género y el voto a Milei. Generalmente los varones jóvenes son los que tienen una predisposición a apoyar más al gobierno o votarlo. En cambio, las mujeres jóvenes son, por definición, antimileístas, son parte de ese componente antimileísta que hablábamos hace un ratito. Así que ese es el panorama en cuanto a las edades. Yo creo que también hay un elemento, que sería que le hacen el aguante a Milei porque es lo que votan. Claro. Y lo defienden a rajatablas independientemente de que te puedan reconocer, como lo han reconocido, que no llegan a fin de mes. Claro. Porque, a ver, si un 65 nos dice que no llega a fin de mes, ahí hay por lo menos un 30% que votó a Milei. Claro. Y hay un 90% que nos dijo, ya está bien haber controlado la inflación, ahora necesitamos sueldos más altos. Entonces ahí está la casi totalidad de votantes de Milei que nos está diciendo que está de acuerdo con esa idea. Entonces yo lo que creo que hay una cuestión ideológica muy clara, ¿no?, de este grupo de votantes, clasista, puede ser también, creen pertenecer a una clase social y votan pensando en que son una determinada clase y en definitiva no lo son. Viste, Oliveto presentó cuánto éramos clase media en la Argentina, y apenas un 25%. Claro. Pero si vos le preguntás a la gente en una encuesta, como hemos hecho nosotros habitualmente y otros colegas, la autopercepción de qué clase sos, el 80% se considera clase media en la Argentina. Totalmente. Lo último, porque me parece que es interesante cierto bonus track que ustedes publicaron, que tiene que ver con las relaciones internacionales, y preguntaban directamente qué tan importante es tener buenas relaciones diplomáticas con los siguientes países. Los dos países son, por supuesto, claves en hoy el mundo
en el desarrollo geopolítico, China y los Estados Unidos. Y me llama la atención un poco el resultado de la encuesta, contrario a la prédica del gobierno, ¿no? Bueno, yo te diría que el argentino observa el mundo de una manera muy distinta a lo que hace la política exterior de Milei. Uh-huh. Creo que la política exterior de nuestro gobierno es una política exterior de las peores que ha tenido el país. No tiene en cuenta los cambios que ha habido en el mundo, ¿no es cierto? Los cambios de liderazgo, no solamente económicos. Ahora, para la Argentina, China es tanto o más importante que Estados Unidos. Claro. Y este es el dato. Es decir, anular a uno de los términos de la ecuación va a ser rechazado por una gran parte de la población argentina. Entonces, fíjate vos los márgenes de maniobra que tiene el gobierno frente a una política exterior inconsulta, ¿no? Que no la ha chequeado con los especialistas en la materia, porque si vos hablas con cualquier internacionalista, lo primero que te va a decir es el líder emergente mundial de los últimos 20, 30 años es China. China, claro. Y Estados Unidos es una potencia en declive. Claro. Además, te digo algo un poquito más fino. No es que Argentina está pegándose a la política exterior de Estados Unidos, se está pegando solo a la política exterior de Donald Trump. Claro. Ni siquiera este es un alineamiento país con país, es un alineamiento casi presidente con presidente, con muchos riesgos. Con muchos riesgos y con ejemplos además de falta de dignidad, como esa visita a Mar-a-Lago, que el presidente Trump ni se enteró que el presidente argentino estaba en el lugar, ¿no? Algo. Bueno, pero esas cosas, fíjate, por las expectativas económicas, la sociedad argentina es como que elige no ver, ¿no? Uh-huh. Yo comparto que ese clima de opinión se dio se ha dado varias veces en la historia argentina, en la dictadura. ¿Quién podía decir no supe lo que estaba pasando? ¿No? Y ahora hay mucha gente que sabe esto, pero en función, no sé, de una promesa económica, en función de que no vuelva el kirchnerismo, en función de que pasen determinadas cosas, hay mucha gente que elige no ver esto o no lo pone en una escala de jerarquía como para analizarlo, ¿viste? Ni siquiera lo toma en cuenta, hasta que la economía le prenda las luces. Ahí sí yo te diría, claro, ese es el momento crítico y clave de este gobierno, porque todo el mundo dice, bueno, vamos a llegar como sea a octubre, y ese es el lema del gobierno. Ahora, Marco, déjame decirte, lo que estamos viendo es para después de octubre. ¿Cómo hace el gobierno para tener los dólares que no tiene hasta ahora? Claro. Una elección pareja o una elección de 45 puntos no le va a dar al gobierno los números suficientes para aprobar leyes fácilmente. Simplemente va a tener una mayoría que le va a permitir que la oposición no le maneje los 2/3. Ese es el único logro político concreto que va a obtener Milei, pero no más que eso. Claro. Gustavo, como siempre, un placer. Abrazo grande. Chao, Marcos, abrazo. Que andes muy bien. Gustavo Córdoba, integrante, uno de los dueños de la consultora Suban Córdoba, con estos datos que son interesantes, que por ahí, mientras hacemos el repaso de los audios, vamos a estar tirando algún dato más. Por lo menos el de China y Estados Unidos es interesante por lo que ayer estuvo sucediendo en la Argentina, que es esta visita de Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, con bombos y platillos la presentaron y qué sé yo. Bueno, vamos a estar haciendo una referencia a esto y algunos datos de la encuesta sirven mucho para eso. Mi queridísima Florencia Ibáñez, ¿cómo va? Muy bien, acá estamos, Florcita? Sí, claro que sí, contenta de verte, Marquitos. Impresionante, te pusieron un vals, mirá. Ay, ahí sí, está. Es la bailar, la reina Isabel mayor ya, ¿viste? Cuando estaba mayor. Te saco a bailar el vals. Ay, quiero bailar un vals con Marcos. Sí, Mirá, guapísimo, fiesta, Marcos. Te vamos a hacer una fiesta y bailar un vals y todo, con todos los oyentes. Hagamos una fiesta, por Gary favor. Castro. La fiesta del año pasado estuvo increíble. Eso, falta poco. ¿Viste cómo pasa el año? ¿Cuándo fue el año pasado? ¿En noviembre, por ahí? Hace 2 días fue el año pasado. Hace 2 días fue el año pasado. Hace 2 días. Acá la vuelta fue. Sí. ¿Estás bien vos? Bien, sí. Bueno. Estoy como Caputo, roleando deuda. Tenés una... No, le hablaba de eso a Gary, no sé ustedes, pero yo me las paso, saco esta tarjeta, pongo en la otra, y le pongo, estoy cansada de vivir así, por favor. Te la pasás laburando. Bueno, sí. de lo que hablábamos con Gustavo Córdoba era de esto, exactamente esto que te pasa a vos. Mirá, no es una sensación no es que me pasa a mí. Personal, no es que vos vivís equivocada, ni de casualidad, por donde lo mires. ¿Cómo calificaría su situación personal en los últimos 6 meses? El 65% dice que empeoró o está igual de mal.
Me río de nervios, claro, no. Claro. Perdón, yo me río tipo, viste, me pasa como el Guasón, tengo ese problema, en serio, cuando estoy muy mal me río. Es que no puedo creer. Cada vez me cuesta llegar, mira esta frase, nivel de acuerdo, hay ciertas frases, ¿no? Sí. Nivel de acuerdo con las siguientes frases, preguntaba a la gente de Suban Córdoba. Cada vez me cuesta más llegar a fin de mes. Sí, absolutamente. De lo que acabas de hablar. 100%. Bueno, el 63,7% te dice que está de acuerdo. Y sí. Solo un 33% dice que está en desacuerdo. Hay un núcleo duro que probablemente sea el que votó al presidente y algún voto de Patricia Bullrich. Claro. Y con muy pocos indecisos o personas que no saben, no contestan. En ese caso, 2,7%. O sea, no hay indiferentes a esto. Claro, no, claro. Bueno, digo, como para... O sea, para suavizarme, porque claro, no es que soy yo. No sos vos. Ni Dani. Mira esto. Cada vez me cuesta más llegar a fin de mes según edad, ya que hablábamos de las edades recién, porque Sergio de las Heras preguntaba, le mandamos un abrazo. Los de más de 60, el 67,3% están de acuerdo. ¿Qué te parece? Los de 40 a 60 años, ahí vamos, 60,8% está de acuerdo. Los de 31 a 45 años, 62,9%. A todos entonces, qué tremendo. Solo baja entre los de 16 a 30 años, está de acuerdo un 44,9%, claro, y un 42,7% está en desacuerdo. Estamos hablando de gente, de jóvenes, claro, que tienen igual un problemón, porque vos mirás la desocupación en jóvenes duplica a la general, y en mujeres jóvenes triplica a la general, pero en todos casos, en muchos de estos casos todavía no tienen hijos, no tienen una cantidad de complicaciones de la vida adulta, ¿no? Claro. Pero digo, para que no te lo digo como mal de mucho consuelo de tonto, sino como no sos vos. Entiendo. No sos vos, soy yo. No sos vos, es Milei. No, entiendo. Hola, Nancy. No sos vos, es Milei. No, es Milei. Qué bueno lo que me decís, porque de verdad que es un alivio. Porque uno se culpa a sí mismo. Decís, ¿pero qué hice de mal? Si al final, ¿qué fue el bien que adquirí? Invité a mis suegros a comer y terminé roleando la tarjeta. Estamos muy mal. Por eso, el otro día escuchaba... Lo que pasa es que esa percepción es más compleja que otras. El otro día escuchaba a Emanuel Albesajís, que tiene una linda charla con Julia Mengolini, con la querida Julia Mengolini, y él decía algo que era interesante. Uno puede en algunas cosas discrepar un montón, pero esto era interesante. Lo que decía es, en términos de percepción, la inflación es siempre percibida como un problema del gobierno. O sea, ¿por qué hay inflación? Por culpa del gobierno. Ajá, sí. La desocupación, primero, en el primer momento, lo mismo la caída del poder adquisitivo, es percibida como un problema personal. Ay, qué divino lo que decís. Primero es, ¿qué estoy haciendo mal? Mirá, fracasé en la vida, ¿por qué no? Te echás la culpa. ¿Por qué no pensé en tal cosa? Pues si yo hubiese seguido tal lado. Primero eso. Después, cuando te das cuenta que todos los demás están igual que vos, claro, bueno, ahí empieza a generarse una conciencia. Qué bueno hablar de estas cosas. Son dos, claro, porque nadie habla de esa cosa de la culpa, entre comillas, del clase media tirando a estar empobrecido, ¿no? Y vos sabés que es una cosa de culparse. ¿Por qué el otro pudo y yo no? Y sobre todo para el que tiene hijos, la culpa que le da que no le puede ofrecer a los demás. No funciona. Hay porque que cambiar todo. Hay un nivel de destrucción del aparato productivo del país, que si te estás preguntando eso, te estás clavando unos dardos que no son tuyos. Claro. Esto no quiere decir ser autocomplaciente ni de casualidad. No se trata de eso. Se trata de enfocar el problema donde verdaderamente está. Qué bueno, gracias. Ay, Marcos, además de todo, sos un gran psicólogo social. Dejamos acá. Dale, perfecto. Sí. Le dije. Terminó la sesión. 8:34 minutos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos. Divididos, sábado, la música esta mañana en Caballero de Día, la música que también elige el equipo con Marquitos Cittadini, Marcos que está con todo, 9 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Che. No, la verdad hay que decir que este invierno dentro de todo tiene sus vaivenes, pero mayormente no está tan frío, 9 grados, para hoy se esperan 15 de máxima y el cielo parcialmente nublado. Bueno, vamos a saludar a la senadora María Pilati Vergara, senadora nacional por la provincia del Chaco, de Unión por la Patria. Senadora, ¿cómo le va? Marcos Cittadini le saluda aquí en Buenos Aires. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, se viene un tiempo interesante, capaz que en el sentido de la maldición china, pero en todo caso interesante, por lo prometido por el propio presidente, que ya sabemos, ¿no? Le prometió allí a los más ricos de la Argentina, mientras les anunciaba que les bajaba retenciones, que va a vetar las leyes de jubilaciones, la de discapacidad, el apoyo al Garraham, el tema Bahía Blanca, todos los temas que ya están aprobados o por venir, que favorecen en algún punto a las mayorías en la Argentina, ¿no? Sí, lamentablemente sí, pero bueno, podemos tener una recóndita esperanza de que el Congreso pueda insistir con la sanción de estas leyes, haciendo caso omiso al veto o tirando abajo el veto, como quieran decir, del presidente, más allá de que, bueno, uno siempre teme de esta habilidad que tiene el presidente, el Poder Ejecutivo, para comprar voluntades, ¿no? O sea, hasta ahora, la verdad que la última sesión donde pudimos sacar todo esto fue maravillosa, porque por primera vez pudieron acompañarnos senadores del PRO, algunos radicales, algunos representantes de partidos provinciales, y con eso logramos las mayorías que necesitábamos para sacar cada uno de estos proyectos, de estas leyes. Pero bueno, sabemos cómo opera el Poder Ejecutivo, sabemos de su capacidad de seducción o de compra, como se quiera llamar, de voluntades políticas, y bueno, escuché ayer, antes de ayer, una versión de que los gobernadores o algunos gobernadores estarían dispuestos a hacer que sus senadores y sus diputados acepten el veto en las jubilaciones y en el tema de discapacidad, en tanto y en cuanto no le toquen la coparticipación, el impuesto a los combustibles, o sea, los fondos que tienen que ver con la administración de las provincias, lo cual sería tristísimo, ¿no? Uh-huh. Porque poner por delante la construcción, no sé, de un camino, de una entrada o 2 mangos más para la provincia, a costa de absolutamente todos los jubilados del país, todas las personas con discapacidad del país, es bochornoso, porque acá ya no estamos ante un tarado, sino ante varios, ¿entendés? O sea, sí, daría como mucha pena como persona, como persona que adhiere a los derechos humanos más elementales. O sea, no sé, la verdad que duele creer que esto vaya a ocurrir, pero bueno, hay que estar preparado para todo.
Hay algo que es interesante que se plantea como una estrategia del gobierno, que es la atomización, ¿no? O sea, hay una idea de disolución nacional que es bastante evidente, uno lo ve casi en cualquiera de las obligaciones que abandonó el Estado argentino a partir de la decisión de Milei, pero también esta idea de negocio gobernador con gobernador, entonces le doy acá, extorsiono allá, le prometo tal cosa, que por ahí tiene límites en ese encuentro del CFI, donde los gobernadores dijeron, bueno, pará, ya es demasiado, pero que busca ser reeditado, que es un modo de gobernar, un modo que, como usted bien decía, es a espaldas de la gente, pero que le puede llegar a funcionar al gobierno, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, hasta ahora hemos visto que le ha dado resultados, o sea, más allá de la última vez que se le pararon de mano los gobernadores, porque realmente, o sea, no les manda la plata de la coparticipación, les saca el resto de los combustibles, el fideicomiso, le dicen, no se quédense, que ustedes no van a hacer, pero las voy a hacer hasta que hacen los gobernadores, tampoco la hacen. Bueno, lo que fue parejo, el ninguneo, los gobernadores de provincia se juntaron todos, como el CFI, y decidieron decir, bueno, que los diputados y los senadores voten como tengan que votar. Pero yo no sé si esta conducta va a perdurar en el tiempo, más conociendo esta habilidad que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Esta posibilidad, como dice usted, de ir comprando de a uno, de a dos, bueno, dices con un senador, con 2 senadores, chau, y ya perdiste la votación, ¿viste? O sea, lo venimos sufriendo en nuestras propias filas, o sea, un año se nos van 2, otro se nos van 3, ¿viste? O sea, nunca está seguro si cuenta con los votos necesarios en cada una de las sesiones. O sea, la verdad que vamos con el Jesús rezando todo el tiempo que podamos llegar al quórum, que podamos llegar a la mayoría, que podamos llegar a los 2 tercios, no levantarnos ni para ir al voto por las dudas que nuestra ausencia temporaria haga caer la sesión. La verdad que es digamos unos momentos de nervios terribles porque, bueno, quienes queremos lo mejor para el país, bueno, soñamos con lo mejor, soñamos con lo menos malo, entonces quienes nos sentimos como responsables de poder poner nuestro granito de arena para dar mayores dolores a distintos sectores de la sociedad, nos sentimos agobiados. La verdad que ya te digo, uno vive todo el tiempo con el Jesús en la boca, tratando digamos que puede hacer lo mejor posible para perjudicar a la menor cantidad de gente. Sí, tal cual. Me decían, le pregunto, digo, para entender el contexto de esto, me decían que provincias como Chaco, por ejemplo, pero Entre Ríos también, digo, está teniendo muchísimos problemas para cosas muy básicas, digo, pagar el aguinaldo, por supuesto la cuestión de la obra pública. Eso es efectivamente así, digo, porque Esdero, por ejemplo, es uno de los gobernadores que trazó una alianza muy decidida con La Libertad Avanza. Sí, es así. Nosotros tenemos más del 100% de la coparticipación comprometido para los sueldos. Por eso, bueno, a ver, se entiende entre comillas el apego del gobernador Esdero, claro, hacia el gobierno nacional. O sea, si no está ahí haciéndole la venia al presidente y al ejecutivo, se le incendia la provincia, ¿viste? Claro. O sea, pero por eso digo, esto tiene que ser, la investida de los gobernadores tiene que ser como una colectiva, acordada entre todos, o sea, que nadie afloje, que nadie saque los pies del plato, porque si ellos hacen un acuerdo así, bueno, muchachos, acá o nos ponemos de pie, nos ponemos los pantalones largos y la peleamos por todos, o por ninguno, bueno, pero no, lamentablemente siempre hay alguno o algunos que se salen del acuerdo porque tienen mayores necesidades o porque quieren terminar mejor su gestión provincial y bueno, qué sé yo, ¿viste? Se hace difícil, se hace muy difícil. Sí, lo último, digo, ya en términos más generales, no tanto del Senado o de la provincia, sino de Unión por la Patria, o Fuerza Patria, en todo caso, para las próximas elecciones. ¿Cómo lo está viendo? Pienso, no en su provincia, sino en la de Buenos Aires, porque tiene elecciones antes que las nacionales y porque además cuantitativamente es muy importante en términos electorales, pero también pensando a nivel país, ¿cómo le parece que se está planteando, parando Fuerza Patria a partir de los acuerdos de las últimas semanas? Bueno, a mí la verdad que el acuerdo al que se ha arribado me
da esperanza, ¿no? Porque yo creo que una de las angustias que teníamos los militantes peronistas era esta sin razón de la división, digamos, entre unos y otros dentro de nuestro movimiento, y sobre todo dentro de los iguales de nuestro movimiento, ¿no? Porque si, qué sé yo, siempre hemos tenido diferencia, porque en el peronismo habemos de todo, ustedes lo saben, siempre tenemos diferencia con algún sector, más de derecha, más conservador, pero justamente, o sea, tener diferencia entre nosotros, o sea, entre lo que son las adhesiones directas a Cristina y Kicillof y los compañeros que la acompañan, era una locura, o sea, porque la mayoría de los peronistas nos sentimos iguales, no parecidos, iguales, entonces si no me pueden poner en este apriete de tener que elegir entre uno, pero más allá del apriete, porque una locura, o sea, si no nos juntamos nosotros, ¿qué pretendemos de unirnos con otros espacios que por ahí no son tan iguales, pero los necesitamos para una pulseada electoral sí o sí? O sea, yo siempre digo que hay un momento, como decía el general, de sumar y otro momento de elegir, ¿no? O sea, bueno, para ganar una elección, tenés que sumar los mejores, los buenos, los más o menos buenos, después viene el momento de la depuración. Entonces, la verdad que nos ponía muy mal, y el hecho de que hayan podido arribar a una unión, más allá de los detalles y de las anécdotas particulares sobre el caso, a mí me alienta porque siento que un gran porcentaje de bonaerenses van a votar estas opciones, más cuando ya, las penurias de las medidas tomadas por el gobierno nacional se hacen insoportables en muchos sectores de la sociedad, así que yo espero que la gente sepa discernir, decir, más allá de los errores que nosotros hayamos podido cometer en nuestros gobiernos, o las insatisfacciones que todavía por ahí el gobernador de la provincia de Buenos Aires puede estar dándole a algunos sectores de la sociedad, suponte, no conozco, pero suponte que las haya, nunca va a ser de la magnitud de lo que nos están haciendo las políticas del gobierno nacional. Entonces, me parece que más allá de la angustia diaria de la gente por llevar 2 platos de comida a su casa, esta vez la van a pensar más. O sea, la van a pensar más y van a poner el voto en aquellos que, insisto, con aciertos y con errores, aún con muchos errores, saben que siempre estuvimos del lado de ellos. Senadora, gracias por estos minutos con la 530. No, por favor, gracias a ustedes, Marcos. Un abrazo, que esté muy bien. María Pilati Vergara es senadora nacional por el Chaco, de Unión por la Patria. Bueno, en este repaso de cantidad de cuestiones, el veto que se viene, presidencial, tiene un par de días todavía para realizarlo, los vetos lo va a hacer, porque ya lo anunció, además se lo anunció a una tribuna enfervorizada, con el veto, con que les bajaban las retenciones y con que Cristina está presa. Con todo eso estaba enfervorizada la tribuna de la Rural y ovacionó al presidente, o al menos lo aplaudió con fuerza cuando decía estas cosas. No sé si lo ovacionó en otros momentos, pero esto sí lo celebró, lo festejó. Tanto la detención de Cristina, fundamental, clave para entender de qué se trata todo, como los otros 2 cuestiones que mencionábamos. 8:53 minutos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Muy bien, ahí estamos. Vamos a compartir algunos de los audios, sí, que de las cosas que hemos estado charlando, porque lo que conversábamos con Gustavo Córdoba de Subán Córdoba y con María Inés Pilati Vergara está directamente vinculado con algunas de las cuestiones que pasan. Vamos a escuchar a Guillermo Francos. De nuevo, como lo del riesgo Cuca, ¿vieron? De Federico Sturzenegger, cuando ellos no les salen las cosas, siempre terminan culpando a otros. Es la narrativa habitual del gobierno. Bueno, Francos hizo algo parecido, escúchenlo. Ese discurso prehistórico de Máximo Kirchner, o el discurso o la posición exaltada de Moreno, en un acto que se escuchaba por el sonido, que era una zona vacía, ¿no? O sea, saltaba, pero no había, por suerte, gente. Bueno, todo eso, o lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en esa conversación telefónica, todo eso genera ruido para los inversores. Nosotros, cada vez que nos sancionaron una ley que afectaba el equilibrio fiscal, eso tuvo inmediatamente impacto en las relaciones económicas generales, ¿no? Muchas veces en la suba del riesgo país, en los empresarios que deciden o no deciden invertir, deciden parar sus inversiones, porque tienen siempre una sospecha.
Bueno, mentira, así, mentira, directamente. La inversión durante el gobierno de Javier Milei es la más baja en muchísimos años, y es muchísimo más baja que la inversión que hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces es mentira. La verdad que son excusas por un lado, y después un intento extorsivo, de tratar de convencer, ya no se sabe a quién, de que si habla Cristina Kirchner o Máximo Kirchner, lo hicieron justo el mismo día, obviamente eso va a generar un temor. ¿En quién? No, mentira. Las inversiones que llegan durante el gobierno de Javier Milei, las pocas que llegan, son todas especulativas. El RIGI es un fracaso absoluto, a pesar de que les prometía todo a quienes vinieran a invertir en el país, y ellos tienen que hacerse cargo, ¿sí? La verdad que, no hay nada peor. Claro, es el camino que inventó Mauricio Macri, ¿no? El de eludir la autocrítica. A Cristina le pidieron autocrítica hasta 2 minutos antes de ganar las elecciones de 2019. Y después se lo siguieron pidiendo también. Que no es exactamente un pedido de autocrítica, porque el pedido de autocrítica, por supuesto que siempre es válido, y la autocrítica funciona siempre. Lo que le pedían a Cristina era que se flagelara, que se autoflagelara, porque eso es lo que en realidad el establishment de hecho tenía reservado para ella, eso de presa o muerta, que es una fórmula que ella misma acuñó, está muy claro. La verdad es que no, en la derecha no es autocrítica en la Argentina, genera desastres y no se hace ni siquiera cargo de lo que genera. El nivel de endeudamiento que tenemos en nuestro país en este momento, en 2015 no existía. En 10 años, menos de 10 años, porque empieza a endeudarse en 2016 con mucha fuerza Mauricio Macri, y todo fue no utilizado para que ahora haya una infraestructura inmensa en la Argentina, para que haya puentes, para que haya caminos, para que haya saneamiento urbano. ¿Viste cuando te dicen, cagan en un balde? No hay nada más indignante que eso. El otro día lo escuchaba a Tetaz, la bronca que me daba, porque él formó parte del gobierno que menos cloacas hizo en la Argentina. Bueno, hasta que llegó Milei, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa estigmatización espantosa que ellos mismos han consagrado, ¿sí? Porque durante los gobiernos de los que se supone que consagran la pobreza según su narrativa, es cuando más se hacen obras de infraestructura, cuando más cloacas se hacen. Entonces, mienten hasta en eso. Bueno, y hoy estamos así hoy. Banquen no. Está bien, ¿viste? Es acorde a la época. Es acorde a la época. Efectivamente, mirá si no. Escuchamos de nuevo a Guillermo Francos, ahora hablando de los residentes del Garrahan. Resulta que ser residente es un premio para Francos. Mira. Escuchalo. Se planteó una discusión por las retribuciones, digamos, entre comillas, que cobraban los residentes. Tradicionalmente, me lo decía un viejo médico de muchos años, de ejercicio, no de edad, sino muchos años de ejercicio, porque si no se va a enojar, no lo voy a nombrar igual, me decía que tradicionalmente esto eran becas las que se daban a los residentes. Y además, ser residente del Garrahan es casi un premio, porque el Garrahan le da a quien hace su residencia ahí una especie de barniz de prestigio para poner en su currículum. Claro. Bueno, claro. No está entendiendo, ¿no? No solo no está entendiendo, sino que, es un proyecto espantoso. Yo voy un poco más allá, porque no es solo que vos no vas con tu barniz y con tu prestigio a decirle al carnicero, dame 1 kilo de... Claro. No sucede. Pero además otra cosa, esos 700.000 pesos que ganan los residentes del Garrahan, en algún caso un poquitito más, son más caros que si lo hubieses pagado bien. ¿Por qué? Básicamente porque esa persona que va al Garrahan, porque por supuesto hay un nivel muy alto en términos de formación y todo eso, rápidamente lo que hace, ni bien adquirió esos conocimientos, esa expertise, esa experiencia, es irse. En lugar de quedarse en el Garrahan. Eso se está viendo, porque se están yendo del Garrahan. Entonces, eso que vos invertiste, lo van a disfrutar los privados o lo van a disfrutar en otros países. Claro. En lugar de pagarles lo que corresponde y que esas personas tengan ganas de estar en la salud pública argentina, tengan ganas de estar en un hospital pediátrico de excelencia a nivel mundial y que les sigan brindando, después de que culmina su formación, un servicio a la sociedad.
Entonces, las 700 lucas que le pagás hoy son mucho más caras que si le pagaras 1,5 palos. Claro. Porque después no se quedan. Qué vergüenza. No, la verdad que no. Qué pensamiento raro tiene. Qué lógica rara, ¿no? No, y además perverso, ¿no? Digo, porque sí. en la misma semana que le dicen a los más ricos que le van a bajar las retenciones, te dicen que no hay guita para pagarle lo que corresponde a los residentes del Garrahan. Pero aparte, qué mal suena, ¿no? Que digan residente del Garrahan es un tiñe de como que le pone onda al currículum, ¿no? Como si eso le fuera a importar al residente en ese momento. O ponele que le interesa, pero sí, el tema es, de cualquier modo está aportando con su trabajo. Claro, totalmente. O sea, porque esa persona también llegó ahí, porque esa persona es de excelencia. Total, si no llega por los exámenes, por todo esto. Digo, es un médico de excelencia. Entonces, él también está aportando a esa excelencia del Garrahan con su propia participación. Claro. Bueno, de nuevo, en la misma vieron que hay un análisis que es muy interesante de el aporte del PBI de las retenciones que se bajaron era el 0,2%. Es lo mismo que implicaría aumentarles el sueldo en el porcentaje que se votó en el Senado a los jubilados. Mira vos. Están eligiendo. Claro. Están eligiendo. Digo, claro. Esto es así, es una cuestión de suma cero. La guita que no tiene un jubilado la tiene un sojero. Claro. La plata que no lo tiene un residente del Garrahan la tiene un agroexportador. Claro. De esos que se ponen el sombrerito y celebran a Javier Qué triste Milei. cómo aplaudían, porque por lo menos callate, ya que te van a dar un beneficio, pero encima no lo disimulan, aplauden. Ese aplauso representa, jódanse los otros, ¿no? José Ignacio de Mendiguren, ustedes lo saben, fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández, ha sido diputado, ha sido integrante de la UBIA, bueno, el vasco de Mendiguren tiene una larga trayectoria y hablaba acerca justamente de esto, del crecimiento del país, del empleo, escúchenlo. Esta miopía, yo digo, del campo, es tan grande porque fíjense, en el año 2001, cuando estaban las 13 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación y además estaba 120.000 productores quebrados, ¿saben una cosa? No había retenciones. ¿Saben otra cosa? No había inflación, había deflación. Pero el país era inviable porque no producía. ¿Y cómo vivía? A fuerza de deuda. ¿Les suena esto? Igual que ahora. El país no tenía producción, se endeudaba. Hasta que, ¿qué le pasó a Cavallo en noviembre del 2001? El Fondo Monetario no le mandó 1.230 millones de dólares que estaba esperando. Y se le pudrió todo. La única forma que un país tiene de crecer, de dar empleo, y de pagar compromisos cuando los toma, es creciendo. El resto es abanicar un cadáver. Es abanicar un cadáver, dice José Ignacio Mendiguren, buena frase, ¿no? Allí en la vuelta completa decía esto el ex hombre de la UBIA y del gobierno, de los gobiernos peronistas, ¿no? Porque ha tenido distintas funciones en distintos gobiernos peronistas. Abel Furlan es el secretario general de la UOM, y en Que Vuelvan las Ideas también hablaba de esta destrucción del aparato productivo. La semana pasada tuvimos 4 empresas que cerraron, y esto vemos que el escenario para adelante se profundiza porque es una pérdida permanente de empleabilidad, y en ese contexto los empresarios están sumamente preocupados, algunos muy preocupados, otros no tanto porque se terminan reconvirtiendo en importadores. Claro. Y bueno, una pyme que tiene 100 trabajadores y que se termina decidiendo reconvertirse en importador, de esos 100 tal vez deja 20 para sostener la logística, y el resto pierde la empleabilidad, y el patrón, como resultado de esa situación, lo que está tratando de hacer es ver cómo sostiene su actividad. En muchos casos maximiza la rentabilidad porque los precios no mejoran. Ven una oportunidad para maximizar rentabilidad, esto también hay que decirlo muy claramente. Así que estamos en un contexto donde la tormenta, te diría que es casi perfecta para la destrucción de todo el entramado productivo, de todo el entramado químico. Bien, esto que dice Abel Furlan es clave para entender porque es lo que efectivamente estamos viviendo. Se está destruyendo el aparato productivo, pero además muchas de las empresas que en este mismo sentido, que ni siquiera les va mal, aprovechan para reconvertir. Entonces, por ejemplo, lo del Umilagro, ¿no? Esto de, bueno, a partir de ahora importamos
los termos, ya está. No hay diferencia entre Stanley y nosotros. Y echamos 130 personas. Veía en Vaca Muerta, digo, que con récord de producción, que la principal arenera está despidiendo personas. Se habla de hasta 700 personas que pueden terminar siendo despedidas, porque les conviene traer arena de Entre Ríos por el convenio que tienen, les sale más barato que traer arena de lugares más cercanos, y entonces 700 personas quedarían en la calle. Por donde lo mires, lo que encontrás es una búsqueda de maximización de ganancias, a partir de, por supuesto, el abandono absoluto de los derechos de los trabajadores, de empresarios que dicen, bueno, yo tengo que aprovechar, viejo, ahora toca importar, importamos, y ya está, y nos olvidamos de todo. Claro, después nosotros mismos estamos diciendo, para que no entre Shein en la Argentina, o Temu, estas nuevas aplicaciones que traen cosas de China, y es correcto, y por supuesto que lo vamos a seguir diciendo, hay que comprar nacional, pero el problema es que los nacionales dicen, no, ¿para qué importo yo entonces? Claro. Mauro Sergio, ¿viste? Sí, la casa de suéter, sí, también 20% de reducción en Mar del Plata. Bueno, ahí tenés. 200 empleados, no pueden competir con la importación. Mar del Plata es un ejemplo. Mar del Plata, como ustedes lo saben, lo mismo que Bahía Blanca, son ciudades donde rápidamente se ve la crisis de este tipo de modelos, sí, ¿no? De este tipo de modelos. Y un suéter súper nacional y económico, los Mauro Sergio, de los que uno va, como Monte Carlo, son esas empresas muy familiares que son un poquito como más populares que Genoa, otra de Mar del Plata, pero justo la popular ataca, que es necesaria porque ahí compra todo el mundo, y sin embargo... Sí. Pero se va a llevar todo puesto. Total, sí. Absolutamente todo puesto. Bueno, hablando de eso, escuchemos a Lilia Lemoine. ¿Por qué es importante escuchar a Lilia Lemoine? Porque es una persona muy cercana al presidente y muchas veces dice de modo más brutal, si eso es posible, ¿no? Increíble, pero si eso es posible, más brutal que el presidente algunas cosas. En esto defendía la baja de retenciones, y miren del modo en que la defendía. Luis, hay algo que se están olvidando todos en la izquierda. Esa plata es de los ricachones. Es decir, las retenciones son algo que se les cobra y se usa después para repartir. A ellos les encanta repartir. Pero nosotros estamos a favor del derecho de propiedad. Es la plata del que la produce, es propiedad privada. Están hablando de la plata de otra gente. Y además es cierto, si ellos tuvieran la posibilidad de ganar más, también trabajarían más. Bien, ahí está. Es parte de la propiedad repartir. privada. A ellos les encanta repartir, y a usted también les encanta repartir, podría decirle uno a Lilia Lemoine. Pasa que les encanta repartir con los más ricos, claro, ¿no? Con los ricachones. Y además es falso, es mentira. Primero porque las retenciones no son ni siquiera un impuesto, son un derecho de exportación. En realidad es un dólar diferenciado que se utiliza en otros países también. Quiero decir, por ejemplo, en la Argentina la industria tiene un dólar distinto del que tiene el campo. ¿Por qué? Porque el campo, por las características de la Argentina, es el sector más productivo del país. Entonces, lo que se le pide es, vos pagá un diferencial en este sentido, por eso pagas retenciones, por el privilegio de que tu campo está en la zona más, con las pasturas más ricas del mundo, con el régimen de lluvias más acomodado del mundo, en una zona con una tierra que es privilegiada. Esto no lo elegiste vos naciste acá, o tus padres nacieron acá, o vinieron acá, por ciertas componendas de determinado momento terminaste siendo terrateniente, o por tu propio mérito, no importa, pero lo cierto es que todo lo demás no es exactamente tuyo. La lluvia no es tuya, el humus no es tuyo, es diferente la idea que uno tiene que tener a la hora de explicar por qué razón las retenciones existen. Entonces, la industria, por supuesto, siempre de un modo raquítico, no con la fuerza que debería tener, tiene que ser promovida, y por ende las exportaciones industriales no tienen retenciones, y si las tienen, las exportaciones vinculadas al extractivismo. Nada más que eso. En Alemania, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo muy claro, como lo que ellos en determinado momento se plantearon es que tenían que producir alimentos, las retenciones le iban a la industria, porque la industria alemana es muy frondosa y genera un nivel de producción muy alto,
Y quienes no pagaban un diferencial en este sentido eran los que estaban vinculados al campo. ¿Por qué? Porque Alemania entendía que tenía que producir alimentos en determinado momento. Eso es política económica de un país. No es propiedad privada, no es defendemos a los ricachones o atacamos a los ricachones, o la quieren repartir o no la quieren repartir. Ese es el modo de crecer, porque si no, como bien decía de Mendiguren, abanican un muerto, ¿sí? Lía Lemoine puede saber o no saber esto. Me parece que lo sabe de cualquier modo, no es ninguna sonsa. El tema es que utilizan esta narrativa de la propiedad privada y es de ellos. Bueno, no, la lluvia no es de ellos, el sol no es de ellos, el modo en el que crece el pasto no es de ellos, que la tierra sea fabulosa y no lo sea en otros países, no es una decisión de ellos. Lo único que es de ellos es la tranquera y punto. ¿Sí? Todo lo demás está relacionada con la suerte de haber nacido en la Argentina, ¿sí? Y la suerte de haber nacido en la Argentina tiene que ser para todos. Todos tenemos que tener beneficio de haber nacido en la Argentina. Porque si no, de nuevo, están estos personajes que quieren pagar impuestos como en Paraguay, pero quieren vivir en Noruega. No sucede. Si vos pagás impuestos como en Paraguay, vivís en Paraguay. Es así. No es ningún ataque al hermano país, a quien que queremos mucho, sino una referencia absolutamente concreta. Buena parte de estos terratenientes para eludir impuestos hicieron a Paraguay una potencia sojera y generaron un boom inmobiliario en ese país. ¿Por qué? Porque querían evadir impuestos en la Argentina. Por eso la referencia, ¿no? Por supuesto, nada en contra del maravilloso país guaraní. Gerardo Huerten, hablando de maravillosos países, para muchos, Estados Unidos es un maravilloso país. Uno dice, bueno, puede ser, en algún punto quizá tengan razón y en otros no. Estaba viendo terribles las imágenes, nada que ver, digo, pero es noticia del día del ataque en Manhattan, ¿no? Con 4 personas fallecidas ahí, un hombre de 27 años atacó en Manhattan a los tiros a la gente en el corazón financiero de los Estados Unidos. Pero bueno, es noticia del día. Pero la otra noticia es que el gobierno se reunió con Kristi Noem, que es la secretaria del Departamento de Homeland Security, o sea, el Departamento de Seguridad Interior. Así se llama ahora también en la Argentina, para copiar a los yanquis, así decir, payos somos, el de Patricia Bullrich. Es la par de Patricia Bullrich, pero además es un ariete importante de Donald Trump, porque es la que está encabezando todas las redadas anti-inmigrantes. Ustedes saben que el gobierno de Donald Trump no es el que más inmigrantes echó de su país, eso lo hizo el de Biden. Pero claro, pero la diferencia es que el de Biden expulsó inmigrantes recién llegados. El de Donald Trump está persiguiendo personas que hace 10 o 20 años. Bueno, una de mis mejores amigas que hace 40 años vive en Chicago, iba a viajar a Perú por un laburo y no se atrevió, porque aunque tengas 40 años de vivir allí, con familia, con laburo, no, es una lotería, De golpe te mandan ahí con los cocodrilos del alligator ¿cómo se llama? Alligator Alcatraz. Exacto, y no hay forma de que vaya ni un abogado. Bueno, exactamente. Sin embargo, viene Kristi Noem a la Argentina a ofrecer algunas exenciones y facilidades a la hora de conseguir la visa. A partir de esto se va a generar una nueva narrativa en el gobierno, muy noventas, tremendamente noventas. Recordemos que de hecho el programa Visa Waiver estuvo durante el gobierno de Carlos Menem, entre el 96 y 2002. Los argentinos no necesitamos visa para entrar en los Estados Unidos, como sucede con los europeos, con otros países. A partir de 2002, en el medio de la crisis, se utilizó algo relacionado con la seguridad de los documentos argentinos, del pasaporte y todo esto, y nos quitaron la posibilidad de entrar sin visa y la han hecho cada vez más engorrosa en todos los países, en la Argentina también. Eso generó que en mayo se flexibilizara un poco, porque era todo un negocio de gestores al final el conseguir visas. Entonces, bueno, empezó a acomodarse eso. No te están prometiendo que vas a viajar sin visa, te están diciendo que probablemente eso suceda si se da un proceso, pero el gobierno aprovecha y te dice, viste, porque nos llevamos bien con los yanquis, vas a poder ir al Mundial. ¿Con qué guita vas a ir al Mundial? Claro. No importa, pero Gerardo Huerten te lo dice, mirá. Empezó esto en la embajada en Washington, con una primera reunión de Oxenford, con una comisión que se establece para esto, y manifestamos nuestro interés de volver al sistema de lo que se llama el Visa Waiver. Ahora, este proceso habitualmente dura muchísimo tiempo y es muy largo. Sin embargo, en virtud de la relación y de la posición que tiene Argentina hoy,
estamos en condiciones de hacerlo, como dijo la secretaria, como Cristi dijo, quizás un año. Entonces, esto es un proceso muy corto, y cuando miramos un año y tenemos el Mundial por delante, es muy importante para todos los argentinos. ¿Usted cree que para el Mundial, canciller? Ojalá que así sea, porque estaríamos dentro del año. Estados Unidos tiene una política muy restrictiva para con los inmigrantes. Bueno, sobre todo con este gobierno. Si miramos lo que está pasando en el mundo, claramente es de muchísima restricción. Sin embargo, con Argentina es de apertura. La reunión va a ocurrir, estamos buscando la fecha. ¿Este año? Claro, por supuesto. ¿Este año va a haber otra reunión? Por supuesto. ¿El presidente va a viajar a Estados Unidos? Sí. ¿Se sabe la fecha aproximadamente? Todavía no, pero va a ocurrir. Más bien, más pronto que más lejos. O sea, dentro de poco hay una nueva foto entre Milei y Trump. Bueno, más que una foto, es una reunión. Bueno, es una reunión para hablar de todos los aspectos que hacen la relación bilateral, que no son pocos. Sí. Recuerden que estamos en el medio de un trabajo muy importante que tiene que ver con un acuerdo comercial que estamos trabajando con Estados Unidos y que no podemos dar detalles porque tenemos un convenio de confidencialidad. ¿Pero va a haber un diferimiento con los aranceles, canciller, o no? La verdad que me gustaría contarles, pero hemos firmado ambas partes un convenio de confidencialidad, con lo cual no podemos hacer ningún tipo de comentario específico, pero lo que sí les puedo decir es que las cosas van bien y que va a ser bueno para la Argentina. Bueno, ahí está Gerardo Huertin. Entonces, recordemos, Huertin fracasó en el último intento de conseguir una reunión con Donald Trump. No lo consiguió. Estuvo una semana tratando de hacerlo en Washington. Eso no sucedió. Milei se mandó a Mar-a-Lago cual fan que va a buscar a su ídolo a la puerta de la casa, literalmente a la puerta de la casa, no podría decir, participó de un encuentro en el que estaba Kristi Noem y estaba Peter Lamelas, se sacó fotos con ellos, obviamente. Trump, por lo que sé, ni se enteró de que el presidente de la Argentina, uno de los países más importantes del mundo, estaba en el lugar donde él vive. A esto nos ha reducido Milei, a ese servilismo infame. Nos ha reducido, y lo que nos prometen es, vas a poder viajar al Mundial sin visa. Primero, esperemos a que eso suceda. Y segundo, ¿qué me importa? De nuevo, entre el 96 y 2002, ustedes se acuerdan lo mal que lo pasábamos los argentinos en esos años, tampoco hacía falta visa para viajar a los Estados Unidos. ¿Le vino bien a nuestro país? No. Claro, es cierto, vos mirás el país absolutamente partido. Como decíamos, un 63,5% según la encuesta de Suban Córdoba. No llega a fin de mes ni de casualidad, está peor de lo que estaba hace 6 meses, y una parte ínfima, bueno, puede aprovechar e irse a ver a Miami a ver a Boca, o a Seattle a ver a River, o te saca fotos, te manda fotos de la Fontana de Trevi, como si fuera Anita Ekberg y estuviera en la Dolce Vita. Sí. Digo, la verdad es que eso se parece muchísimo a los 90. Y de nuevo, la zanahoria, para algunos funcionará, yo creo que para las mayorías no, lo veremos, pero esto de vas a poder viajar al Mundial, ¿con qué guita viajas al Mundial si no llegas a fin de mes? Claro, si tuviste la suerte de que te acomodaste, las cosas en Estados Unidos están baratísimas porque acá son carísimas, absolutamente caras, pero hay que tenerlo en cuenta. Igual una cosa, es cierto, esto debe señalarse, que Estados Unidos está distinguiendo a la Argentina con este tipo de visitas. Eso está claro. Y ahí hay dos vectores muy rápidamente para analizar. No nos vamos a meter mucho en el tema porque después podemos profundizarlo en otros momentos, pero para tenerlo claro. Por un lado, ellos mismos hablan de la cantidad de recursos naturales, sobre todo que tiene la Argentina. Lamelas lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos, mientras decía que había que meter presa por más tiempo a Cristina Kirchner, mientras decía que la soberanía argentina de Malvinas era discutible y que ellos iban a ayudar al Reino Unido a trabajar en la gestión. Mientras decía que él mismo se iba a reunir con los gobernadores para decirles que no comercien con China, también decía, ojo que los recursos naturales de Argentina son muy buenos, ¿no? Se cuelgan con tierras raras, con litio, pero uno puede decir casi todo. Es una actitud virreinal, absolutamente virreinal. Esto es un primer punto. Y el otro punto, y no menor en este contexto, es en que Milei es el principal aliado de Donald Trump a la hora de frenar la avanzada china en la región,
¿sí? Trump no tiene hoy aliados que tuvo históricamente, como uno podría pensar en... Por lo menos aliados decididos, como uno podría pensar en Colombia en su momento, incluso Chile. Hoy, a pesar de que no es la misma la actitud de Petro que la de Boric, son absolutamente diferentes. Sin embargo, en un caso y en el otro, bueno, en todo caso hay que sentarse a negociar por lo menos eso. Con Milei no, con Milei es vamos para adelante, ¿no? Bueno, justo fue condenado ayer Álvaro Uribe, ¿no? El gran hacedor de la derecha colombiana, el que los sumió en todos los problemas de los últimos 30 años. Algunos los venían arrastrando desde antes, pero Uribe fue condenado por soborno y algunos otros casos. Pero yo les decía, según la encuesta de Subán Córdoba, la pregunta era, ¿qué tan importante es tener buenas relaciones diplomáticas con los siguientes países? Y los países eran China y Estados Unidos. El 82,6% de los encuestados consideraron que era importante tener buenas relaciones con los Estados Unidos, con China, perdón. El 82,6% consideraron que es importante tener buenas relaciones con China y solo el 15,4% consideraron que es poco importante. El 74,1% consideró que es importante tener buenas relaciones con Estados Unidos y el 24,3% dijo que es poco importante. Ahí lo estamos compartiendo si nos están viendo en YouTube. O sea, hay una percepción de la sociedad argentina de que hoy las alianzas con China son más importantes, la alianza con China es más importante que con los Estados Unidos. Y eso tiene una lógica, pero además de hierro. Digo, evidentemente la sociedad argentina, a pesar de que lo votó a Milei, entiende más de geopolítica que el propio Javier Milei, o por lo menos no piensa en la propia nada más, como sí piensa Milei. Porque hoy y siempre, Estados Unidos y la Argentina son dos economías que compiten, no son dos economías complementarias. Nuestra economía complementaria es China. Con ellos tenemos que comerciar. No con los Estados Unidos, que produce las mismas cosas que nosotros, pero una escala muy superior. Ahí siempre vas a pérdida, absolutamente a pérdida. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora también de escuchar a estos que vienen y te dicen, no, porque ahora vas a poder viajar al Mundial. ¿Qué Mundial, hermano? ¿De qué Mundial me estás hablando si no llego a pagar el gas? Bueno, en el medio también hay negociaciones en el oficialismo bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, gobierna el PJ, ustedes lo saben, y hay negociaciones ya no por lo que se acordó con sufrimiento, dolor y trauma, que fue las listas, pero finalmente se acordó, eso también hay que decirlo, las listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, sino también se está empezando a discutir lo que va a pasar el 26 de octubre, cómo van a ser las listas. Y el que habló ayer con el gato silvestre fue Juan Grabois, que, bueno, cree que él tiene que encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, lo decía así. Por una encuesta de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes miden más? De los dirigentes. Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí la rosca política me va a permitir encabezar una lista? ¿Y por qué no? Preguntales. Bueno. No llamalos y preguntales. Llamalo a Massa y preguntale. Pero yo no creo. A ver, Massa mide 8 puntos menos que yo. Pero Massa no está convencido hoy de ser, me parece, candidato a diputado. Sí, no estaba convencido de ser candidato a presidente. Mirá, yo hay una cosa que no voy a hacer nunca. Yo no le voy a mentir a la gente. Yo a la gente no le voy a decir que las fotos que acabamos de ver muestran una unidad de concepción. Hay una crisis muy grande. Y el problema hoy no es solamente enfrentar a Milei. Más que lo que hicimos nosotros contra Milei, Gato, más que lo que hice yo contra Milei, no sé quién hizo. Y más que lo que hicimos nosotros y lo que hice yo para defender a Cristina, no sé quién hizo. ¿Vas a ser candidato en la provincia? Voy a ser candidato en la provincia sí o sí. Bien. Bueno. Sí o sí. ¿Sabes de quién depende? Si va a ser con una lista propia o con la lista de esta. Depende de los genios de la política que manejan las cosas. Bueno, ahí estaba Juan Grabois. Bueno, es para discutirlo un rato, porque insisto, ojo, uno puede coincidir, el espíritu acuerdista tiene que tener ciertos límites que estén relacionados obviamente con que el proyecto, el programa y la alternativa que presenta Fuerza Patria sea justamente un proyecto, un programa y una alternativa de oposición a Javier Milei. La última palabra es importante, una alternativa, porque acomodarse en la oposición, quedar cómodo en un lugar, mientras ganás una dieta de 5 palos, pero después la mayoría de los argentinos no llegan a fin de mes, no funciona.
hay que hacer algo para modificar esa realidad. Y Grabois cree que lo puede hacer. Bueno, después la interna con Massa, que es una interna que incluso se plasmó en las últimas pasos presidenciales, es lo que es. Yo creo que el espíritu acuerdista tiene que primar de cualquier manera. La promesa de romper todo el tiempo, no sé si funciona para ningún sector. No funciona para el movimiento de Derecho al Futuro, no funciona para Grabois, no funciona para nadie. Digo, si estamos convencidos de que juntos con un proyecto que vaya para el mismo lado, tiene que ser así. El proyecto es fundamental, desde ya que sí. Pero, de nuevo, todo el tiempo la promesa de ruptura me parece que capaz que no es lo más sano a la hora de construir. 9:25 minutos. ¿Saben con quién se van a quedar? Tengo una gran noticia para ustedes. Yo tengo que ir a cumplir otras obligaciones. Pero por supuesto, Flor Ibáñez se queda aquí con todos ustedes. Sí. ¿Tenés cosas para charlar? Me encanta, sí, vamos a hacer un poco de teatro también. Sí, claro, y estamos sorteando entradas de eso que vos vas a estar conversando. Exacto, sí, tal cual. Me encanta, Marquitos. Qué bueno, nos hiciste todo un panorama general, profundamente de cada tema y está buenísimo. No nos caigamos, hay que mantener el espíritu. Sí, hay que mantener el espíritu. Es muy difícil, pero hay que hacerlo, hay que abrazarnos, hay que encontrarnos. Sí, hay que escuchar un buen disco si podés. No sentirnos solos, algo. Escuchar mucho al otro, porque cuando vos dijiste que no le pasa a uno, sino que le pasa al resto, tenemos que aprender también eso, ¿no? Porque uno tiende a aislarse, a pensar que es uno, ¿viste? El que le pasa. Mucha gente en este momento que ha quedado sin trabajo está manejando Uber, por ahí nos están escuchando en el auto. Les decimos que es así, que no es que le pasa a él, le está pasando a todos, porque conozco muchos, yo sé que los taxistas y Uber tienen esa puja, pero ojo, que muchos taxistas también ya se sumaron a Uber, o sea, manejan taxi, claro, porque es lo que está pasando. Entonces, yo no uso Uber ni la otra, no uso aplicaciones. Claro. Pero me dicen esto, que si escribís y te llega un taxi. Claro, porque necesitan tener más trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, por diferentes razones, la gente toma también Uber, sobre todo en el conurbano, donde es más difícil obtener un taxi así nomás. Estás en Loma de Zamora, estás en algún lugar donde no es como acá en Capital, que estirás la mano y te pasa un taxi. Sí. Ahí tenés que prever tu viaje. Entonces, ya cuesta igual, ya no es lo que era. Y yo me doy cuenta, por los precios de Uber, debo decirlo, lo económicos que están. Sí. Antes no era tan económico. Sí. Y me explicaban que la razón es porque hay tantos autos en la calle. Claro. Como Uber se maneja por oferta y demanda, no es con tarifa. Sí. Es según la cantidad de autos que hay. Te sale el viaje. Hay tantos en la calle que hoy vos te vas a Avellaneda. Claro, está repleto. Mucho más económico. Sí. ¿Entendés? Sí, total. Che, un mensaje, me estaba yendo, pero esto sí lo quiero contestar porque tiene absoluta razón Maxi de José Cepaz, que dice, hay que tener buenas relaciones con China y con Estados Unidos también, por supuesto, completamente de acuerdo. Y eso de que China nos va a salvar porque nos va a comprar todo, no es tan así. Hoy China nos invade con sus productos destruyendo nuestro trabajo. Guarda con eso, los chinos destruyen trabajo vendiendo hiperbarato. Completamente de acuerdo, Maxi, no, si di a entender otra cosa fue solo por no ahondar en el asunto. Desde ya que uno tiene que tener con China, con los Estados Unidos, con Israel, con Uruguay, con Italia, relaciones inteligentes, basadas en los intereses nacionales, no en otra cosa. Si te conviene tener un tipo de relación con China, ese es el tipo de relación que tenés que tener, no cualquier cosa. Digo, de hecho, por eso también te planteé, en el mismo comentario, planteé el alineamiento ridículo con los Estados Unidos, que ya casi nadie tiene, salvo Milei, pero también que se permita que Shein y Temu, que son dos páginas que vienen desde China, claro, invadan de productos y todo el mundo esté comprando en la clase media eso en lugar de ir a Flores, de ir a Floresta, ¿no? Ahí a Avellaneda, o ir a Once, o ir a los lugares donde se vende ropa barata. Completamente de acuerdo, estamos en la misma línea. Lo que hay que tener con cada uno de los países es una relación inteligente, nada más que eso, no se te pide más. El problema es que si vos sos un cipayo o estás pensando en la propia, como pasa con muchos en este gobierno, bueno, relegás los intereses nacionales en pos de tus propios intereses o los de tu clase. Ese es el gran problema que estamos teniendo en la Argentina. 9:30, Florcita, todo tuyo. A vos, gracias, Marquitos. Bueno, acá nos quedamos. Mañana nos vemos, Mañana nos vemos, buenísimo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Nunca para de escuchar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Hasta Trilce, Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio.
Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo El sueño que no soñé, tu desprecio es bruto, es veneno de humanidad. Veneno de humanidad, la Versuit con Lula Bertoldi. Bueno, nos quedamos aquí juntos esta próxima media hora antes de que llegue nuestro Daniel Tonietti para Ser Siempre Soy, pero vamos a la calle porque allí está Martín Suárez. Hola, Martín. Querida, bien, con frío te cuento, acá en la ciudad de Buenos Aires. Está bajando la temperatura, aunque está el sol que nos viene acompañando desde hace varios días, pero todo indica de que se va a venir otra ola polar aquí en el territorio porteño, y es por eso que nos vinimos al barrio de Constitución, Flor, más precisamente donde estamos ahora en este momento, que es Pedro Echagüe 1246, donde funciona la Mutual Senderos. En este lugar, en aproximadamente 30, 40 minutos, se van a acercar varias organizaciones que integran el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, donde van a realizar una jornada de acompañamiento a personas en situación de calle ante lo que es el abandono por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Recordamos que aquí, en todo el distrito porteño, Flor, hay alrededor de 12.000 personas en situación de calle. Esto es de acuerdo al último censo popular realizado por varias organizaciones que se especializan de alguna manera en esta problemática. Y recordamos también que la ciudad tiene apenas 47 centros de inclusión social, los CIS, como se los dice, se los conoce, poco, claro. Muy poquitos, donde ofrece solamente poco más de 4.300 lugares para que puedan dormir las personas sin techo. Es decir, sacando así números y resultados rápidamente, más del 60% de las personas en situación de calle quedan sin ningún tipo de resguardo por parte del gobierno de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Es por eso que las organizaciones sociales, en este caso las que integran el Movimiento de Trabajadores Excluidos, vienen realizando el trabajo que nos lleva adelante el gobierno de la ciudad. En la previa hablamos con Nicolás Silva, que es referente de la red Puentes dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Contó que el número de personas en situación de calle aumentó exponencialmente, pero también empeoraron las condiciones en las que viven las personas que duermen a la intemperie. Lo escuchamos. Nosotros como organizaciones trabajamos con la problemática todo el año y venimos acompañando a esta población que está muy castigada. O sea, la situación hoy de las personas en situación de calle es realmente mala. Esta situación se profundiza con medidas que toma este gobierno de curso que afectan directamente a los más vulnerables, ¿no? A quienes peor la están pasando, que son, nosotros creemos que son las personas en situación de calle, quienes tienen que atravesar, dormir en la calle con fríos extremos, olas polares, que además los echen de los lugares donde pueden encontrar algún reparo, que estén criminalizados constantemente. Hoy la población en situación de calle aumentó exponencialmente, más allá de que aumentó el número, aumentó en las condiciones en las que tienen que sobrevivir las personas. Entonces, bueno, nosotros tratamos de poder acompañar en lo poco o mucho que podamos, ¿no? Muchas personas quieren dar una mano, quieren saber cómo acompañar y nosotros, bueno, brindamos esta estructura como para que quien quiera y pueda acercarse con una mano, con un plato de comida, con una frazada, sea bienvenido. Bueno, ya saben, aquellas personas que tengan frazadas, que tengan colchones también, ¿por qué no? Ropa de abrigo, que tengan viandas preparadas, que puedan acercar también un plato de comida, lo pueden hacer
aquí a Pedro Echagüe 1246, donde a partir de las 10:30 de la mañana va a haber un acompañamiento importante a cientos de personas en situación de calle que se van a acercar hacia este lugar para recibir diferentes servicios, ¿no? Dentro de todo, también se puedan higienizar dentro de esta mutual y un montón de cosas para acompañar en este mal momento que están pasando. Nosotros somos trabajadores, querida Florcita, y nos sentimos más del lado de las personas que podemos estar en esta situación si de la noche a la mañana nos quedamos sin trabajo, porque somos clase trabajadora. Nos quedamos sin trabajo y de un golpe y porrazo estamos lamentablemente en esta misma situación. Así que conciencia de clase ante todo para aquellas personas que hoy por hoy están pasando por esta situación que es lamentable, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, y además, Martín, tanta es la gente que alquila hoy en día, ya se sabe que es la primera generación de jubilados que en forma masiva no ha podido acceder a las viviendas, entonces jubilados, sin techo, estamos propensos a que cada vez crezca más, lamentablemente, lo que nosotros llamamos situación de calle, por darle algo poético, ¿no? La situación de calle, suena poético, pero es una situación de miércoles, la verdad, situación de mer, tendríamos que decir, en castellano, y como vos decís, lo que nos separa apenas, o lo que no nos termina de unir es un sueldo que uno tiene, la verdad, estamos pendiendo de un hilo, así que más que nunca ponernos en el cuerpo del otro, Martín. 12.000, casi un pueblo, hay muchos pueblos que tienen 12.000 habitantes, bueno, eso es lo que está, un pueblo entero está en la calle durmiendo, tremendo, Martín. Sí, tremendo, Flor, y la verdad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con estos pocos recursos que ofrece, porque tiene varios recursos, varias herramientas que podría estar desplegando a lo largo y ancho de toda la Ciudad de Buenos Aires, solamente ofrece poco más de 4.300 vacantes para dormir, ¿no? Claro, y para estas noches frías, porque a la noche la temperatura baja mucho acá en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Más allá de que ahora nos esté acompañando el sol, de que por ahí tengamos una temperatura, digamos, agradable, de 9, 10 grados, un poquito más, a la noche hace frío de verdad para quienes duermen a la intemperie y no la pasan bien. Sí. Nadie quiere dormir en la calle, Flor. Sí, y si podemos hacer un aporte más, decirle a los dirigentes, a los que actualmente tienen el poder de resolver estas situaciones que son muy graves en una de las ciudades más ricas de Sudamérica, por así decirlo también, acá en Buenos Aires, es que esos lugares que ellos tienen para poder llevar a la gente a dormir, que prácticamente es como decirles, te hago el favor de que por una noche, duermas acá, porque la verdad que no hay ni siquiera la posibilidad de estar las familias juntas, en pareja, mucha gente está agarrada realmente a un perro, porque es lo único que tiene, y no está contemplado nada, entonces muchas veces la gente dice, no voy nada a esos refugios, que no son nada refugios, sino que además está sucio o te terminan robando, no es agradable. Entonces creo que está faltando muchísima gestión ahí en la ciudad más rica que tiene el país, ¿no? A nivel vida, y con tanto departamento ocioso y con tanto que se construye, ¿no? En Puerto Madero, todo eso es casi obsceno lo que estamos viviendo en la ciudad. Martín. Es un punto clave lo que tocaste, Flor, porque hay 300.000 viviendas ociosas. Total, claro, es terrible, no se hace nada con eso, se siguen construyendo para que haya más vivienda ociosa, quizá para tapar negociados, porque uno pasa a menudo por la parte sur de la ciudad o la parte este, y ve que Puerto Madero sigue creciendo, y tengo conocidos que te dicen, mira, acá está lleno de edificios, pero no vive mucha gente tampoco. Entonces, ves que está todo muy mal, hay negociados, hay mucho por rever, y que está en nuestra propia, acá al alcance de la vista, ¿no? Se ve claramente, pero bueno, vamos a rogarle a la dirigencia que se ponga en situación, ¿no? Pienso siempre que Leandro Santoro en su momento tenía una idea que era muy buena, pero bueno, ya será para la próxima elección de jefe de gobierno. Martín, muchas gracias. A vos, Flor, querida, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande. Martín Suárez, en la calle donde pasa la vida todos los días. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia.
del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruta de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pablo Caruso está en AM530. Hugo Cachorro Godoy es el secretario general de la CTA Autónoma. El escenario político crece el conflicto y la demanda social cada vez que se los convoca a los distintos actores, ya sea para defender la salud pública, para defender la educación pública, para solidarizarnos con los jubilados, para promover que el Congreso de la Nación active leyes que le pongan límite a la actitud déspota y de gobernar por decreto de Milei. Nuestro pueblo participa y responde. Eso en el plano de la representación institucional no siempre es acompañado. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. ¿Se acuerdan? Uy, parece mentira. Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, éramos todos tan jovencitos, tan adolescentes. Iban a Feliz Domingo, yo me acuerdo. Nómadi Soul era antes de La Torre, me parece, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, nos trajo a Patricia Sosa solamente porque una de las integrantes de este equipo, de esta super obra de teatro, de este equipo que trabaja para hacer teatro para la chiquillada y la adolescencia, una de las actrices que forma parte es Mar Mediavilla, que es hija de Patri y de Oscar, pero en realidad forma parte de un equipo que interviene también Nico Cúcaro, con música original de Lucas Friedman y demás, y ainda más, pero nos lo va a contar la directora de Desenchufados en Banda. Así que vamos a entrar en línea con ella en este momento, Florencia Yadid. ¡Hola, Flor! Hola, buen día para todos. Buen día, y con todas las pilas, porque queremos ir a ver Desenchufados en Banda, queremos saber más de la propuesta. Sí. Bueno, de Desenchufados, te hago así como un breve resumen. Es una compañía que nació en el año 2011 con un formato más teatral. En ese momento era una obra de teatro que no tenía palabra, pero sí tenía mucha música, mucha percusión corporal, digamos, era muy físico el teatro que hacíamos, y con esos formatos nos fuimos moviendo en estos años, hasta que finalmente el año pasado la transformamos en una banda de música. Mirá qué lindo. Con 4 músicos en escena, con 2 cantantes, una es Mar Mediavilla, el otro es Cúcaro, y ambos al frente de la banda. Bueno, con las canciones que fuimos haciendo durante todos estos años de recorrido, se armó un súper mega recital espectacular para toda la familia. Qué bueno. La verdad que nos está dando una alegría enorme ver cómo la pasan los chicos y los grandes también, ¿no? Porque la verdad es que siempre fuimos una compañía que pensamos mucho en el acompañante, no solo en el niño, sino que los papás también la pasen bien. Ajá. Incluso los abuelos, que muchas veces son los que llevan a los nietos al teatro. Claro. Así que nada, un showzazo que estamos haciendo. Bueno, mañana nuestra última función en el ND, ahí en ND Teatro en Paraguay y Suipacha. Y nada, eso, muy muy contentos y con mucha buena repercusión, que era lo que estábamos necesitando, porque más allá de que la compañía viene hace muchos años dando vuelta, este formato es nuevo y casi por momentos es un volver a empezar, ¿no? Es volver a instalarnos, pero diciéndole a la gente, no, ahora somos una banda de música. Ay, qué lindo. Y esas canciones, ¿no? Son, digamos, es música que tiene una temática que va toda junta, o son temas separados. Sí, bueno, hay una línea que mantiene la compañía, que la seguimos sosteniendo, y es que nosotros invitamos a los chicos a jugar desenchufados. Quiere decir, les proponemos desde el escenario, no solo con la banda, sino también lo hacíamos con las obras, otro tipo de juego. Es decir, está buenísima la tecnología, es una herramienta que nos recontra sirve, que todo el mundo la usa, ya lo sabemos, pero también hay otro tipo de juego que no tiene que ver con las pantallas, que no necesitas cables, ni cargadores, ni joystick, ni compu, ni nada, y que está muy bueno recuperar.
Digamos, esta es la propuesta de Desenchufados. Recuperar el juego en el que nos mirábamos a los ojos, en el que nos disfrazábamos, en el que usábamos la imaginación, en donde se necesita un poco más de creatividad, pero que uno la pasa muy bien. Entonces, lo que proponemos desde el escenario es esto, che, cuando vuelvas a tu casa, agarrá el placar de ropa y disfrazate de lo que quieras. Claro. Jugá, sentate en el piso a jugar. También se lo proponemos a los papás, también eso, sentarse a jugar con los chicos. Qué lindo. Un ratito por día. Estoy pensando, es más, me estás haciendo volar con la mente hacia los años míos de la infancia, le debe estar pasando a la audiencia. Tenés razón, disfrutábamos de disfrazarnos, de jugar al té, de jugar, por supuesto, todo lo que era las estatuas, el juego de las estatuas, la rayuela. Era una felicidad total todo el tiempo, sin necesidad casi de todo, era todo, agarrabas la soga del tender y saltabas a la soga, agarrabas un elástico y jugabas al elástico, agarrabas un balde y lo tocabas como si fuese un tambor, digamos, todo puede transformarse en juego. Ay, sí, a las visitas, todo, claro, tal cual. Los pibes piensan que hoy jugar es agarrar el teléfono de los papás y jugar ahí, o conectarse en la compu, y la verdad es que no, es que hay otro juego y que está buenísimo, y que los adultos también tenemos que incentivar un rato de jugar sin las pantallas enfrente, digamos. Genial lo que propones. Bueno, esa es la propuesta de Desenchufados. Oye, me van a seguir porque mañana tenemos esta función que vos nos acabás de dar, esa noticia que es la última, pero imaginamos que van a seguir por ahí, ¿no? O van a... Sí, vamos a seguir por ahí porque el jueves tenemos otra función en el partido de San Martín. Ajá. Pero digamos ya hacemos un poquito más de gira. Bueno, tenernos al tanto con la gira. En Buenos Aires, en Cava. Sí, en Cava, mañana es la última función en el ND y ya seguramente estarán informados. Por supuesto que nosotros usamos también la tecnología, así que de paso, @desenchufadosteatro, ahí está toda la información de dónde vamos a estar y las siguientes fechas que tenemos. Claro, además por ahí nos escucha, vos sabés que nuestra radio es muy escuchada por intendentes de municipios, hay bastante rosca política mezclada con el arte, ¿no? Entonces, atención intendentes, dueños de teatros, de todo el país, si se les ocurre, digo yo, porque sería lindo que vayan a hacer una super gira todo el año, ya deben tener un montón de fechas, pero por si hay un lugar en la agenda, decimos que cómo es para comunicarse entonces con ustedes. @desenchufadosteatro. @desenchufadosteatro. El Instagram. Perfecto. @desenchufadosteatro. Excelente. De hecho, Desenchufados en su formato teatral hizo mucha gira, recorrió mucho la Argentina, por suerte, recorrimos mucho la Argentina, pero también esas personas que creen que ya nos vieron, les decimos que no, que esta vez es una propuesta muy nueva y novedosa y que vale la pena conocer. Qué bueno, ay, sí, excelente. Agradecemos mucho la difusión. No, por favor, entonces, @desenchufadosteatro, atención teatros de todo el país, atención escuelas, atención universidades, atención intendentes, lleven estas propuestas hermosas a sus lugares. Y entonces, Flor, Yadid, te vamos a desear lo mejor para mañana, que es la despedida, mañana miércoles 30 a las 17 horas en el ND Teatro Paraguay 918, pueden conseguir sus entradas a través de, ayúdame, ¿cuál es la plataforma? A través de PlateaNet. PlateaNet. Y si no, en boletería del teatro también, ¿no? Perfecto, bueno. Divino. Bueno, te abrazamos mientras te voy despidiendo. Voy a decir quiénes son los ganadores porque ustedes fueron siempre muy generosos y nos dieron entradas para la audiencia. Así que ahora mientras te despido, doy los ganadores. Los esperamos mañana, así nos conocemos en vivo. Ahí está. Un abrazo grande a todo el elenco, Flor, y lo mejor para ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. Abrazo. Flor Yadid, directora teatral de Desenchufados en Banda. Ay, qué lindo disfrazarse, ponerse los taquitos. ¿Te acordás? Le robábamos los zapatos a mamá o a alguien. Bueno, ¿quiénes son los ganadores? Que tenemos un montón de premios. Bueno, tenemos los 2 pares. Gracias a Lorena de Avellaneda, que se ganó
2 pares, 768, te queda cerquita ahí Avellaneda. Y María Laura de Almagro, 991 el DNI. Así que bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo ya mañana con Marco Cittadini nuevamente. Le mandamos un beso a Roberto Caballero y a Cintia, que están en una semana un poco para relajar, porque después antes del 7 de septiembre, mamma mía, lo que va a haber que pelear, ¿no? Bueno, gracias a todos, gracias. Acá tengo el staff, me quedan justo segundos antes de entregarle a Dani Tonietti. En la operación técnica, Gianfranco Maceo. Gracias, Gian. En la producción, Gary Castro. Qué buen productor y coordinador. Ezequiel Leone y Juanpi Fierro. Aguante, Juanpi. En el streaming, Leandro Deza, que nos pone bonitos. En la producción audiovisual, Mora Urzagasti. Gracias, Mora. Y en las redes, Manon Sanseverino, Alan Martínez, Vicente Castro. Mañana nos encontramos nuevamente con más Caballero de Día. La alegría, la justicia y la igualdad, sinceramente, echa a volar. Ponle a este cuento un justo final. Con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530.